Bueno, pues primero que nada, buenas noches, muchas gracias. Gracias a Henry, Alfonso, por toda esta iniciativa de mi oficina. Realmente fue un gran gusto que junto con Julio César Ponce y otros seamos de los forerunners de esto y que por azares del destino, pues la conferencia sobre el Reino de Guatemala pues ha sido la primera que se grabó, ¿no? Entonces, pues, un gusto volver a estar con ustedes. Eh, Hablando de las emisiones postales del Salvador, entre 1867 y 1889, con una segunda parte mañana que va a hablar de los 1890 para cubrir el siglo XIX. El Salvador, pues básicamente es un país no tan popular filatélicamente hablando, poco conocido, y la idea de mucha la investigación que van a ver en estas presentaciones ha sido pues tratar de correr un poco el velo que muchas veces ha existido en torno a estas emisiones y pues tratar de proveer mucha más información al respecto. A propósito, como una breve introducción, como les decía, El Salvador nunca ha estado obviamente del top 10 de países más coleccionables, ha habido muy poca información al respecto, y parte de ese rechazo históricamente se debe a que en los 1890 pues, El Salvador fue uno de los llamados países CIVEC, junto con Honduras, con Nicaragua, con Ecuador, y pues en este caso el contrato con Hamilton Banknote se cumplió los 10 años y pues obviamente aquí es donde más sellos CIVECs hay. Sin embargo, pues a lo largo de los años ha habido algunos coleccionistas importantes que han coleccionado El Salvador, muchas veces como parte de sus colecciones de Latinoamérica. La primera publicación relacionada específicamente a El Salvador es la que pueden ver a la izquierda. Es un catálogo publicado en 1901 por Ricardo Sagrera, que era un comerciante muy importante de la época en San Salvador, y pues él, dentro de sus side businesses o negocios paralelos, pues se dedicaba a vender sellos y publicó un catálogo. Este catálogo realmente es muy, muy difícil de encontrar. Solo existe una copia que está en la biblioteca del Collectors Club de Nueva York, pero pues es una idea interesante lo que había en aquel entonces disponible a la venta en el país. Coleccionistas famosos, pues el primero fue Joseph Levy, a inicios de siglo, que fue lo que le llamaron en Estados Unidos el primer filatelista federal o el primer filatelista del gobierno, porque se convirtió en el primer director del Smithsonian Postal Museum, o de lo que ahora es el National Postal Museum, y pues él escribió una serie de artículos entre 1905 y 1907 sobre El Salvador en el Stanley Gibbons Monthly Journal, que haciendo muchas conclusiones que aún a la fecha han sido válidas. Entonces, realmente después de él, su colección fue vendida en cerca de 1910. A partir de ahí, pues se pierde mucho el rastro de quién coleccionaba El Salvador. Cae un poco en este tema de CIVEC, que mañana vamos a hablar mucho más de eso. Y pues hay coleccionistas famosos en los siguientes 50 años, como por ejemplo Alex Cohen, que los costarricenses conocen muy bien de él. Él también coleccionaba El Salvador. Clarence Hannon, que también coleccionó muchísimo Latinoamérica, República Dominicana entre ellos. Y luego, pues a partir de en la última mitad del siglo, pues ha habido otros como Norman Hubbard, que también coleccionó algunos países de Latinoamérica, Jack Luder, que fue el dueño de Corinfila, y James Bill, que es un coleccionista muy importante en México, entre otros. La primera filatelia organizada en El Salvador viene en 1940, se crea la Sociedad Filatélica El Salvador, hoy conocida como Asociación Filatélica Salvadoreña, que también estuvo publicando algunas revistas en los 60 más que todo. Luego en la siguiente década se crea el Associated Collectors of El Salvador, que era un club como parecido a Socorico en Costa Rica o MEPSI en México, que era un grupo de americanos más que todo que coleccionaban El Salvador. Y ahí, pues bueno, hay varios coleccionistas importantes, pero el más famoso de todos es Joseph Hahn, que su colección fue considerada la mejor en esa década y es la única subasta dedicada exclusivamente a El Salvador que se conoce. La subasta de su colección fue por Christie's en Ginebra en 1979, es el único catálogo único y exclusivamente dedicado a El Salvador.
El problema de El Salvador en los últimos 30 años básicamente ha sido que prácticamente solo vemos 3 personas que han exhibido internacionalmente. Una es David Chong, que probablemente tiene la colección con las mayores rarezas del país, muchas de ellas las van a ver aquí, que llegó a ganar oros grandes en Asia y, si no me equivoco, ganó un oro grande en Pacífico en el 97. Luego Michael Petter, que exhibió también en Europa. Y pues bueno, mi colección de prefilatelia y una parte Civic que también por ahí se ha mostrado en los últimos años. Entonces, un poco el panorama de El Salvador es un país que, bueno, tiene un montón de oportunidades en términos de descubrimientos filatélicos, en términos de formar exhibiciones que pueden ser interesantes, poco conocidas, y pues bueno, la idea de estas presentaciones pues es darles un poco esa visión. Como hoy vamos a hablar de entre 1867 y 1889, la presentación está dividida en 5 partes, cada una dedicada a una de esas emisiones, y pues las iremos viendo poco a poco. Entonces, básicamente, El Salvador emite sus sellos relativamente tarde a comparación de otros países de Latinoamérica, pero no fue el último país de Centroamérica en emitir sellos. Los sellos se emitieron a inicios de 1867 y se ordenaron en septiembre de 1866 en la American Banknote. La foto que están viendo es una foto del libro de órdenes de la American Banknote Company, que está en el Museum of American Finance en Nueva York, y que ahí gracias a un contacto que me dio Ross Taul, pude accesar a los archivos y pues bueno, tenemos fotos de todas las órdenes del siglo XIX que se publicaron, que se hicieron para El Salvador. Aquí se puede ver básicamente que se hicieron, que cobraron $200 por cada diseño del sello, eran 4 sellos de medio real, 1, 2 y 4 reales, y luego imprimieron 2,000 pliegos del sello de medio real, que es El Salvador número 1, 5,000 sellos del de 1 real, que era la tarifa interior, 2,000 sellos del de 2 reales, que era la tarifa exterior, y 1,000 pliegos del sello 4 reales. Costo total de la orden, por increíble que parezca, pues bueno, fueron $800 del grabado y 350 de la impresión, más 2 cajas de madera, para un total de 1,159,50 centavos. Entonces los sellos básicamente llegan al país en diciembre de 1866 y El Salvador cambia la regulación postal en enero de 1867 para hacer que el uso de los sellos se volviera obligatorio a partir del 1 de marzo. Sin embargo, aquí pueden ver una carta que es una de las 2 únicas conocidas enviadas entre el periodo en que ya se había emitido la regulación, pero que no habían entrado los sellos en circulación. Esta carta es del 19 de enero de 1867 y es de los últimos, prácticamente los últimos piezas que cierran la época prefilatélica de El Salvador, que bueno, ya la tratamos en la conferencia anterior sobre el corrón del Reino de Guatemala. Aquí pueden ver un anuncio a la izquierda en el cual anuncian que a partir de mañana, 1 de marzo, ninguna carta debe ser introducida en el buzón, sin que haya la estampilla respectiva. Entonces, bueno, obvio, siendo American Banknote, hubo pruebas y ciertos dibujos preparatorios. Aquí lo que pueden ver en la parte de arriba, hay 3 dibujos conocidos de lo que fue el centro del sello. El centro del sello, por muchos años, existía el debate que cuál era el volcán. Para los que no están familiarizados con Centroamérica, Centroamérica pues obviamente es una tierra de volcanes, y en El Salvador se dice que no puedes voltear a ver a ningún lado del horizonte sin ver un volcán. Hay 16 volcanes, muchos de ellos activos, en un largo del país de 280 kilómetros por como 90 de ancho. Son 21,000 kilómetros cuadrados. Entonces, el volcán humeante, que por muchos años se creyó que era el volcán de San Miguel, que es uno de los volcanes grandes de allá, se encontró documentación que realmente era el volcán que está dentro del escudo de armas del país. Y el escudo de armas, existe un decreto que dice que este es el volcán de Izalco. El volcán de Izalco es el segundo volcán más joven de América, surgió en los 1770s y por 200 años estuvo activo, 250 años, un poquito más, estuvo activo, hasta que se les ocurrió construir un hotel enfrente del volcán para que la gente viera las erupciones y 6 meses después el volcán se apagó.
Pero bueno, ese era el faro del Pacífico y por eso al país también se le conoce como el faro del Pacífico. Las estrellas son los diferentes departamentos que habían, que es la distribución política del país, y estos son 11 departamentos que habían en el momento de la emisión de estos sellos. Así como hay dibujos del centro, hay también dibujos de los marcos. Aquí solo estoy enseñando el de 2 reales, pero también hay dibujos para cada uno de los valores. Y en el caso de la ilustración de abajo, es una prueba de dado del medio real, montada en una tarjeta que le llamaban el index copy, que el American Banknote tenía para cada uno, preparó en los 40s, 30s, 40s, para cada uno de los sellos que emitió desde el inicio, y los números que se ven aquí, el 1388, el 26081, corresponden al número de dado de esa serie. O sea, el 1388 es el dado original, y luego en algún punto a inicios del siglo XX, si no me equivoco, la American Banknote renumera todos esos dados y este es el segundo número que tiene el dado. Entonces hay pruebas de dado con el número anterior y hay pruebas de dados ya renumeradas. Este es el index copy. Y así hay para 3 diferentes valores de la emisión. Aparte también pues hay sellos sobrecargados specimen por American Banknote, y hay sellos con 4 ceros que también fueron producidos por ellos, y hay una prueba de color que fue en verde, que existe tanto perforada como imperforada, y es la única prueba de color que se conoce de esa emisión. Entonces estos ya son sellos, los que están a la izquierda, en la parte de arriba, el medio real en azul, el 1 real en rojo, el 2 reales en verde y el 4 reales en café. El sobre más antiguo conocido es del 11 de marzo de 1867, está en la colección de David Chong, y como verán, pues no hay ningún indicativo a la fecha, salvo lo que está dentro de la carta. La tarifa era, como les comentaba al inicio, era de 1 real interior. También existen sobres a Guatemala con el 1 real, porque había un convenio que el correo hacia Guatemala, hacia Costa Rica, más que todo Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, era tratado como correo interior. Entonces también existen algunos, pero la tarifa normal de correo exterior, pues era como la que está abajo, era 2 reales a París, o esta que está a la izquierda, que es una tarifa doble, enviada hacia Estados Unidos. O sea, pasara o no pasara por Panamá, pasara o fuera a Estados Unidos o fuera a Europa, la tarifa en ese momento era la misma. Se conocen cerca de 40 sobres con esta emisión, y básicamente, para darles una idea, el volumen de correspondencia en 1874, que es el único año que se conocen estadísticas, andaban cerca de las 50,000 piezas anuales. Entonces, pues en teoría sí estos sellos fueron usados, pero realmente, pues como dijo Henry el otro día, muchos de ellos, todos estos sobres se lavaron y pues el sello en usado pues no es relativamente difícil de encontrar. Los sellos estuvieron en circulación hasta 1874 y ahora vamos a ver qué pasó con ellos, pero la primera impresión fue en 1873, entonces, perdón, en 1866, entonces hubo una segunda impresión en 1873. ¿Cómo sabemos esto? Lo que ven abajo, la ilustración que acaba de aparecer esto es parte del archivo El Salvador, tomado del libro de muestras de la American Banknote Company, el famoso lote 4 de la subasta de Christie's, de los archivos de la American Banknote, el cual era un libro que el American preparó aproximadamente, se cree que en los 30s, 40s, y luego lo siguió actualizando, y entonces ahí se pegaron muestras que inicialmente eran pruebas de placa y luego fueron especímenes de cada uno de los sellos que la empresa imprimió para los diferentes países, y se iba anotando a máquina las diversas fechas de las impresiones. Entonces ustedes verán que la primera pues está en septiembre de 1866, corresponde con el order book de la foto que vimos al inicio. Hay una segunda impresión en 1873 y hay una impresión que dice cancelada, que es en diciembre de 1896. Esta impresión es interesante porque es una impresión que parece que hubo, pero luego se destruyó, porque cuando buscas en los libros de órdenes del American Banknote,
existe el comentario específico que la orden se pidió, se pagó, pero vino una orden superior y que se cancelara la impresión. Entonces estos sellos nunca salieron del American Banknote y el dinero se devolvió. Entonces se cree que esto estaba relacionado con Hamilton Banknote Company, con CIVEC, que pudieron haber pedido reimpresiones de sellos del American, así como hicieron en otros países, como Nicaragua, y pues al final esta tercera impresión se detuvo. Entonces, bueno, aquí una de las piezas más importantes o más interesantes de esta primera emisión son los sobres en los cuales los sellos se usaron para pagar el porte al ingresar al país o el porte para correspondencia exterior. Entonces, el porte más barato para cartas que llegaban al país era 4 reales. Luego había para menos de media onza. Luego había para 6 reales de media onza a menos de 3/4 y 8 reales de 3/4 a menos de 1. Entonces, generalmente los sobres que llegan, que los que se conservan más que todos son de Inglaterra y de Francia, tienen la marca en crayón, como la que pueden ver aquí, de 6 reales. Hay cerca de 8 sobres en los cuales no solo se usó el crayón, sino que hay sellos que se usaron para pagar. Entonces, aquí hay, pues básicamente varias tarifas interesantes. Está la de 4 reales en la parte de arriba, que pues el uso de un sello 4 reales pues, es muy raro, aunque aquí hay 2, pero en general es muy raro. Luego hay tarifas de 6 reales, que las otras 2 que pueden ver aquí. Una llegando desde Estados Unidos, pagada con un sello 4 y otra de 2, y la otra pagada con 3 sellos de 2 reales. Entonces, estos pues son ejemplares muy interesantes, obviamente muy buscados en esta emisión. Entonces, ¿qué pasa en 1874? 1874 existe una falsificación, que es la falsificación 2, y eso provoca la siguiente emisión. Antes de llegar a ella, sí existen falsificaciones. La más conocida es la falsificación 1, que es de los hermanos Spiro, que las hicieron en Alemania. Es muy fácil de distinguir porque en lugar de tener números y letras en la parte de alrededor del volcán, se ven como unas líneas cruzadas. Entonces, básicamente son las 2 que se ven aquí. Arriba de ellas hay unas emisiones que son emisiones no bogus, espurias, que salieron un poco antes de los sellos del Salvador, en enero de 1867, y pues por algún momento se creyó que eran los primeros sellos del país, y lo cual pues era falso, ¿no? Y en el lado derecho hay una carta que es más que todo para nuestros amigos argentinos, dirigida a José Marco del Pont, que pues en teoría sería una maravilla porque es una tarifa de 1,5 real, que un sobre pues, con 2 colores muy bonito, pero que en realidad pues es totalmente falso, ¿no? Y en ese entonces José Marco del Pont pues habrá tenido 19 años. Y pues obviamente no tiene ninguna marca y esa tarifa no existía. Entonces, pues bueno, lamentablemente es una falsificación. Pero volviendo a la falsificación 2, esta falsificación está mucho mejor hecha que la primera, y básicamente es uno de los posibles orígenes de que en 1874 se haya decidido contramarcar la primera edición con lo que se le llamó un contrasello. Inicialmente en la prensa filatélica se reportó que esta contramarca era por la existencia de una falsificación, por eso creemos que es esta falsificación 2, que podía pasar desapercibida a un empleado de correos. Y luego surgió la leyenda que había sido por un robo. Entonces, pues obviamente esta leyenda alimentaba pues, las fantasías europeas o americanas de cómo era Latinoamérica en aquellos años, y pues obviamente dijeron, pues ¿saben qué? Pues los bandidos asaltaron, se llevaron las estampillas y pues por eso las tuvieron que contramarcar. Y la verdad, en el país no hay ningún decreto que se haya encontrado que esto haya sido cierto. La única referencia de primera mano de alguien que ha estado en El Salvador en ese momento fue una carta que se mandó al Philatelic Record
diciendo que sí había sido por una falsificación y por eso nos inclinamos a creer que es por la 2, como ya he dicho. En este tipo de contrasellos hay 3 marcas originales que son las que estoy mostrando aquí. Hay 7 falsas y esas 7 falsas por muchos años eran las ilustraciones de los catálogos, de cualquier catálogo que se les ocurra, y no voy a decir ningún nombre, you fill in the blanks, pero o sea, el país era tan poco conocido que las marcas falsas eran las que estaban en los catálogos. Y a partir del análisis de los sobres y a partir del análisis de diferentes piezas, pues se ha llegado a determinar que estas son las 3 reales. La más rara es la que le llamamos tipo 1, que es la que está a la izquierda. Luego el tipo 2, la del centro, y el tipo 3, que es la más común, que es la que está a la derecha. Pero como podrán ver en los sellos, en ninguna estampilla van a encontrar estos 3 tipos de contrasello impresos de una forma clara. Siempre es complicado, es complicado ver cuáles son. Estos son algunos sobres, también se conocen como cerca de 40, 45 sobres usados con esta marca. Aquí se puede ver uno que es muy interesante, que es el primero, el más antiguo que se conoce, el 25 de mayo de 1874. Cabe aclarar que no hay ningún decreto que haya puesto estos sellos en circulación, o sea que se cree que en la primavera de 1874, cerca de abril, se hicieron estos contrasellos, porque todavía hay cartas sin contrasello a inicios de año, y pues la más antigua que se conoce es esta del 25 de mayo, que tiene la particularidad que tiene una marca prefilatélica que no se había usado en 20 años y se viene a usar a este sello, que es este franqueado en San Salvador. Entonces, algún día tendremos que analizar este sobre en GIMP o en Retro Reveal para ver si esa marca se puso encima de la marca inglesa o si realmente está debajo como debería ser. Otros ejemplos de sobres, tenemos este que tiene 4 sellos de medio real para la tarifa de 2 reales que va hacia París, 1878. Aquí es obviamente vía Panamá y pues también pues, va siguiendo los tránsitos de Panamá, llega a Calais y de ahí pues ya reside en París. La que está abajo a la izquierda es interesante porque pues obviamente llega a Génova y pues tiene pues estampillas de franqueo deficiente, pues por lo mismo que no existía la Unión Postal Universal, ¿no? O por lo menos El Salvador en aquel entonces no era parte de ella. Y finalmente una carta a París a la derecha que es una tarifa de 6 reales, que era 3 veces la tarifa de una carta simple, y pues ahí se cobran 2 francos con 20 al llegar. Esta carta que está a la izquierda es probablemente la pieza más espectacular de El Salvador antes de llegar a la UPU. Probablemente es el mejor sobre el país. Está en la colección de David Chong en Filipinas. Es enviado en abril de 1878 a París con 24 reales de tarifa, o sea que era un sobre muy alto, y luego pasa por el correo inglés, obviamente pasa por Panamá, hay una tarifa hay una tarifa inglesa, y básicamente en Panamá le agregan 17,8 de correo inglés, entonces pues realmente con el sello cancelador de Panamá. Entonces es una pieza espectacular, muy pocas cartas del Salvador, si no es la única, saliendo, pues, se le agregó el correo o los sellos de correo en vía Panamá, y pues bueno, y luego ya llegó a París, vía Londres. Entonces es probablemente el mejor sello que hay, o la mejor carta que hay. La carta de la derecha, pues es una pieza también bastante interesante, nada más que esa es al revés, esa llega al Reino Unido a Santa Ana, la segunda ciudad más importante de El Salvador, y pues tiene también una tarifa de 4 reales, con el crayón azul, pagada
con 8 sellos de medio real, como lo pueden ver. Un elemento que añade más misterio al tema de los contrasellos es que si esto fue por un robo, fue por una falsificación, a partir de 1877 el gobierno deja que los sellos que no estaban contramarcados se pueden usar como timbre fiscal. Entonces, esta es una pieza que en algún momento también había enseñado en mi oficina hace algunos meses. Es un bill of lading de un barco con un sello de un real que estaba pagando la tarifa correcta, pero es un sello de un real sin contramarca usado como fiscal. Entonces, pues la verdad no hace mucho sentido la teoría del robo, pero tampoco ayuda a la teoría de la falsificación. Entonces, y esto hay cerca de 7, 8 documentos que se conocen con estos sellos sin contramarca usados como timbres fiscales entre 1877 y 1879. Entonces, bueno, El Salvador ingresa en la UPU a partir del 1 de abril de 1879, emiten una nueva serie de sellos. Este es el decreto a la izquierda, este es el decreto en el cual el gobierno manda a hacer 2.750.000 sellos de 5 emisiones que van del 1 al 2, el 5 al 10, el 20. Y estos sellos tienen la particularidad que son impresos localmente. Hasta donde yo tengo entendido, y bueno, ahí si alguien de Centroamérica me quiere corregir, pero hasta donde yo tengo entendido, estas son las primeras series de sellos emitidos, impresos localmente en cualquier país de Centroamérica. Los produce una persona que se llama Rufino Flamenco, que también fue el encargado de producir las primeras postales y las primeras sobres del Salvador. Y básicamente la forma de hacerlos fue una forma muy, muy artesanal. O sea, los sellos son una impresión en relieve, fueron impresos en tiras de 5. Entonces, lo que hacían es que si tenían un modelo, ese modelo lo fueron copiando y cada uno de los 5 tipos se puede identificar porque cada uno tiene características diferentes. O sea, realmente de esta serie se podría hacer una charla sola, pero bueno, la idea aquí más bien es presentarles un panorama de la historia postal de Filatel El Salvador. No voy a entrar en tanto detalle como se podría entrar en esta serie, pero sí, en el momento que tú tienes 5 tipos, lo que haces es que empiezas a imprimir de 5 en 5. O sea, no imprimían la hoja completa, imprimían una tira de 5, movían el papel, imprimían otros 5 y así se fueron. A medida que fueron necesarias más impresiones, que ahorita veremos para cada valor, le iban agregando a veces más tiras. Entonces tenías la segunda tira, que no eran igual a los 5 primeros tipos, sino que ya habían 10 tipos diferentes, o le agregaban una tercera tira, con lo cual ya tenías 15 tipos diferentes. Entonces, a la hora que empiezas a sumar toda la cantidad de tipos que existen para cada uno de estos valores, te da el resumen que tienes abajo. Hay 30 tipos diferentes del 1 centavo, los cuales se vuelven 115 si tú consideras las 9 diferentes impresiones que hubo de ese valor. Hay 22 tipos del de 2 centavos, hay 44 tipos del de 5, que hay 4 impresiones, y como del de 10 y el de 20 solo hubo una impresión, hay un solo tiraje, 5 tipos de cada uno, y las hojas pues fueron 5 veces los 5 tipos. Entonces, bueno, es una serie que para el que le gusta hacer, pues obviamente plating, pues es probablemente el no va más. Esto de abajo es muy interesante porque es la única prueba conocida de esta misión. Y su historia es interesante porque la verdad, yo la compré hace muchos años sin saber exactamente qué era, y a la hora que la envié a un coleccionista en Nueva Zelanda que se llama Martin Spuford, que él es probablemente la persona que más sabe de esta misión porque reconstruyó por 30 años todos estos tipos que les estoy hablando. Él llegó a la conclusión que esta era el tipo número 1 del 1 centavo de la primera impresión. O sea, era el primer tipo de sello que se había hecho. Y luego, posteriormente,
algunos años después, junto con Thomas Lehrer del Smithsonian National Postal Museum, hicimos un artículo sobre las falsificaciones del Salvador, en el cual básicamente la aportación fue mandarles algunos sellos para que en el equipo de XRF, de fluorescencia del National Postal Museum, hiciera varios análisis de tinta. Y pues como un adendum le mandé esta pieza a él y la analizó y el patrón o el espectro de tinta de esta pieza corresponde con el patrón de tinta usado en el sello de 2 centavos en la primera impresión. Entonces, es una cosa un poco peculiar porque pues, no tiene certificado, pero está validada por XRF, que probablemente es una prueba. Aquí, si los confundí un poco con la forma de impresión, aquí espero poderles contestar o pues espero aclararles las dudas. Aquí en el 1 centavo hay 9 impresiones y 3 retoques. Como les dije, no voy a hablar de las 9 impresiones ni de los 3 retoques a detalle, pero sí les quiero explicar un poco cómo funcionaba. Entonces, este es un bloque de 25, toda la emisión fue, las hojas que se conservan son de 25, y esta es de la primera emisión. Entonces tienes lo que le llamas la tira A, que son los tipos del 1 al 5, pero impresos 5 veces. O sea, movían la hoja, imprimían la segunda. Movían la hoja, imprimían la tercera. Y así sucesivamente hasta llegar a la quinta. Ya para la sexta impresión, básicamente, pues tienes más tipos y entonces ya no lo imprimes ya no imprimes la hoja en 5 pasadas, imprimes la hoja en 2. Este bloque es interesante porque aquí muestra claramente cómo imprimen primero el bloque ABC en esta hoja y luego imprimen AC. ¿Por qué no imprimían AB y se les ocurría imprimir AC? Ese es un misterio, pero lo que les puedo decir es que en cada una de las impresiones, la forma de identificarlos es por la posición o por la composición de la hoja. En uno son ABC, CA, en otros son ABC, AB, en otros son ABC, BC, etc. Entonces, esa es la forma más fácil de identificar entre impresiones. Obviamente hay características de tinta diferente y está también el tema de los retoques. Aquí, para ilustrarles un poco, este es, por ejemplo, el tipo 14. Está la posición 14 dentro de la plancha de 25. Aquí lo que se puede ver es que en este tipo 14 es el tipo que está en los catálogos, por eso lo escogí. Tiene una B invertida en lugar de una A. Entonces se sabe que es la posición 14. Y tiene una pequeña línea gruesa debajo de la C inferior, que es un pequeñísimo bloque como un punto blanco. Entonces, ahí ya se sabe que es la 14. Así como esas características, tal vez no tan visibles como la invertida, así se puede hacer el plating de cada uno de estos valores. Y, como les decía, dependiendo de las diferencias de impresión, se puede ir sacando, perdón, de las diferencias de tinta, se puede ir sacando cuál es cada una de las impresiones que hay. Un punto importante es que como esta es impresión en relieve, cada vez que se retocaba, se aumentaba el blanco. Entonces, los primeros sellos o de las primeras impresiones, las olas son menos marcadas que en las olas posteriores porque había más blanco cada vez que se retocaba. Esto es muy notorio y aquí lo pueden ver si comparan, por ejemplo, en la segunda fila, comparen cómo se ve la sombra del volcán en la primera impresión contra cómo se ve la sombra del volcán en la sexta impresión, y ahí van a ver cómo se ha ido retocando y en cada retoque se va abriendo más el blanco y también eso puede ayudar a identificar. Este es el sello de 2, fue impreso 2 veces, la primera también, 5 tiras impresas cada una de 5 en 5. Luego hay un retoque y en la segunda impresión, pues básicamente se imprime BCB, como les decía, y luego CA. Entonces no era, el orden es un poco ilógico. ¿Cómo se han básicamente
identificado los tiempos de las diferentes impresiones. Lamentablemente no hay información para decir, ¿sabes qué? La primera impresión la primera impresión se sabe que fue antes de abril de 1879 porque empezaron los sellos a usarse en ese entonces. Sin embargo, la primera impresión no se dio entera. O sea, eso existe en registros de que los sellos no estaban listos en el momento que El Salvador empieza en la UPU, sino que realmente los sellos los van entregando y existen en los diarios oficiales del país, existe como el comprobante de la entrega del impresor a la tesorería que se iba dando cada semana. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en 1879 se empezó a imprimir en marzo y se acabó y todavía habían entregas en diciembre de ese año. Lo que no sabemos es cuántas de esas entregas correspondían a la primera y a la segunda impresión o a la tercera, y pues eso probablemente no lo vamos a saber. La única forma de hacerlo pues es infiriendo a través de sobres usados con esta emisión, pero pues realmente el tema se complica un poco porque no hay certeza de cuándo realmente, de cuánto realmente hay y cuándo realmente puede ser la primera fecha. Aquí se puede ver los retoques que les comentaba. Agarré la tercera posición de la primera línea y se puede ir viendo cómo se va retocando y cómo se van abriendo las letras, y las letras se van viendo pues más grandes. El 2 se ve más grande precisamente por este tema de que se iba abriendo el blanco. Aquí el fondo del volcán pues es también muy notorio, ¿no? El sello de 5 centavos se imprimió 4 veces. Aquí se pueden ir viendo los diferentes retoques que hubieron. No voy a entrar en detalle en ellos, pero básicamente pues aquí se va viendo como en el original pues hay hojas muy pequeñas, se van retocando, se abren un poco más las líneas en otros, y pues al final pues ya del original al retoque 3 pues hay una diferencia pues ya bastante grande, ¿no? En el 5 centavos se da la particularidad que este fue el único sello que realmente, o el único valor para el que realmente hicieron 25 tipos. Entonces, y esto solo fue en la cuarta impresión. En las anteriores, la primera fue las 5 tiras 5 veces, como ya lo he comentado. Luego hubo otros tipos de configuraciones. Y en la cuarta, realmente ya está completo los 25 tipos. Es la única que hay, y pues bueno, este era el sello de tarifa interior, entonces pues probablemente hace sentido que lo imprimen en los 25 tipos. Luego están los sellos de 10 y 20 centavos que tuvieron una sola impresión. Entonces pues obviamente lo que nosotros llamamos las 5As, que básicamente pues son muy repetitivos. Sin embargo, solo hay una hoja de cada uno, y tiras completas de los 5 tipos pues son sumamente escasas, habrán unas 3, 4 cada valor. Estos sellos se usaron ininterrumpidamente entre 1879 y 1890, y en 1887 Salvador decide cambiar nuevamente a sellos hechos fuera, pero paulatinamente. No ordenan una nueva emisión, sino que van pidiendo valores cada año que en teoría iban a ir reemplazando a varios de estos sellos. Y eso es lo que nosotros le llamamos la emisión de las alegorías, que es la que vamos a ver después. Estos son algunos ejemplos de ya las tarifas con ajuste a las normas a la UPU. La tarifa normal de sellos de una carta al exterior de 15 gramos, pues eran 11 centavos, entonces la combinación más común era un sello de 10, uno de 5. Pero hay tarifas, pues obviamente esta es una tarifa de 55 centavos, es una tarifa 5 veces la carta normal enviada a Nueva York. La carta de la izquierda es una carta muy interesante, que bueno, no sé si Andrés Schlichter esté, pero él sacó esta carta en un artículo hace como 30 años, y es la única carta que se conoce de El Salvador enviada hacia Alemania, pero vía en la línea Cosmos, que era la que hacía el servicio por el Cabo de Hornos,
y obviamente esta carta no pasó por Panamá, por eso tiene 10 centavos, 12 sellos de 5, 2 sellos de 5, en lugar de tener el 11 centavos, que el sobreporte por el cruce de Panamá era el 1 centavo. Entonces, esta es una de las pocas cartas que existen y pues documentan esta ruta de Cosmos que existía y que llegaba regularmente a El Salvador, y que hay varios contratos de esta línea con el gobierno salvadoreño en esta década. Luego la siguiente, la de la derecha, es una carta enviada a París con un sello bisectado de 20 centavos, que era 10 centavos. Obviamente esto no cubría la tarifa vía Panamá, y pues también el uso de un sello bisectado pues era un poco, en teoría estaban prohibidos, y pues bueno, le cobran 50 centavos de franco al llegar a París. Aquí hay otros ejemplos de cartas. Bueno, estos son 22, 32, 37 centavos. Esta es interesante porque es una tarifa doble, 22 centavos más 15 centavos de registro, vía Nueva York. Y hay cartas también, obviamente siendo una emisión de 5 colores, pues hay cartas muy bonitas de 4 colores. Está esta de 37 centavos, que también es similar a la de arriba. Disculpa, Guillermo, ¿puedo hacerle una pregunta? Disculpa mi Dime. ignorancia. ¿Para qué para qué cortaban el timbre? Disculpa mi ignorancia, es que es algo nuevo. La verdad, no lo debían de haber bisectado. O sea, en teoría esto estaba prohibido, pero pues lo cortaban para que pagaras la mitad del valor. De aquí estabas pagando 10 centavos en lugar de 20, pero no era una práctica que el Correo de El Salvador permitiera, y realmente existen muy pocas cartas con ese tipo de bisecciones, o bisecados, como también se dice, ¿no? ¿Ok? Luego, bueno, esta carta tiene, esta carta de la parte de arriba a la derecha, tiene un peso con 5 centavos, que es también un correo certificado de Alemania. Es uno de los valores más altos que se conocen. Y luego la carta de abajo a la izquierda es el único sobre que se conoce con los 5 valores en una sola carta. Fue enviada en 1882 a Zúrich, y pues tiene un valor de 59 centavos, que es 44 centavos de porte más 15 centavos de registro. De esta emisión también hay falsificaciones. Este es un pliego de los hermanos Senf, que lo sacaron en su revista en 1889. Es peculiar porque, bueno, dice facsímil, y es curioso que cada uno de los sellos es diferente. O sea, se tomaron hasta la molestia de hacer cada uno de los sellos diferentes como eran en la realidad. Pero bueno, es una curiosidad ahí. Hay otras falsificaciones que también se conocen, no son muy comunes. Y pues también hay sellos contramarcados con contrasello, como los de 1874, pero realmente esto es falso. Sin embargo, he puesto estos sellos porque hay una contramarca que también dice contrasello, pero que no dice 1874, y tiene 11 estrellas, también por los departamentos, como el sello 1867, y básicamente estos fueron los primeros sellos telegráficos del país. Entonces también esta serie se contramarcó y se conoce como los primeros sellos telegráficos. Entonces, entrando a la parte de las alegorías, aquí se puede ver una parte del libro de órdenes, el American Banknote. Esta es para los primeros sellos que se emitieron en 1887, de 3 y de 10 centavos. Aquí se puede ver también lo que costaba, ¿no? Incluyendo $755 en total, 400 del grabado, 350 de la impresión, y 750 de las cajas. Perdón, 5 de las cajas, y eso da los 755. Entonces, la parte de abajo son algunos de los anuncios que ya estos sellos entran en emisión en marzo de 1887, y el sello 5 centavos entra en 1888, que lo vamos a ver a continuación. El dibujo de la derecha es uno de los dibujos que se conservan del archivo del American. Del centro, esto es un dibujo plumilla que muestra el centro usado en el sello 3 centavos del 87,
y en el de 1 y 2 centavos de 1889, y representa la libertad con la bandera de El Salvador. Y los volcanes al fondo, que pues es un distintivo de Centroamérica. Aquí hay diferentes pruebas, como, como lo hemos mencionado. Esta es la prueba azul, es el sello de 1889. Luego están las 5 pruebas en negro, que también son pruebas de dado. Ahí se puede ver que tenían un número que se tacha y luego se renumera, de acuerdo a lo que ya había comentado, que fue una práctica del American Banknote. Y aquí se puede ver también, como parte de la sección del libro de muestras, las impresiones de cada sello. Los primeros en 1886, en noviembre, que fueron los que se emitieron en el 87, el del 88, que es el de 5 centavos, que se imprimió en marzo, y los de 1889, que se imprimieron en abril. Esto presenta también la particularidad de la impresión esta cancelada en 1896, que ya nos referimos, pero también muestra que se estaban considerando todos los sellos que imprimió el American antes de 1890. Al final, el sello de 1 centavo no fue en azul, fue en verde, siendo consistente con los colores de la emisión de 1879, que en teoría pues, eran los colores que se tenían que usar de la UPO. Entonces, bueno, aquí están un poco los sellos. En 1889 existe la particularidad que los sellos de 1 y 2 centavos no fueron emitidos porque decían Unión Postal. Debían de haber dicho Servicio Postal del Salvador. Aquí decían Unión Postal. Entonces, eso provoca 2 cosas. Provoca obviamente una escasez, porque ya los sellos de 1879 estaban a punto de ser desfasados, y también provoca que se empiecen a emitir una serie de contramarcas para tratar de paliar esa escasez de sellos. Entonces, ¿qué pasa? Como no se pueden usar estos 2 sellos, se emite primero una contramarca provisional en julio, que es el 1 centavo en 3 centavos. Esta contramarca se hace en El Salvador, se conocen 2 tipos diferentes, que la forma más fácil de identificarlos es por el tipo del 1 y por el hecho de que en el primero la A no pega con la O y en el segundo sí hay un cierto traslap, con la B, perdón, y en el segundo sí hay un cierto traslap entre la E y la B. Estos sellos estuvieron en circulación más que todo entre julio y octubre, y luego en agosto deciden que ya no les iban a alcanzar los sellos y hacen una segunda emisión provisional, la cual consistió en ponerle una barra tapando la Unión Postal y que solo dejando Salvador. Obvio, voy a hacer un paréntesis aquí de cuando el país se deja de llamar Salvador y se empieza a conocer como El Salvador. En aquel entonces, si tú mencionabas el nombre del país, ya se decía El Salvador. Pero si se usaba en una frase como servicio postal o como unión postal, incorrecta, pero como ejemplo está bien, se seguía haciendo la unión de la D con el EL y se seguía usando DEL. Entonces, los primeros sellos con el nombre de El Salvador los vamos a ver mañana porque son en 1896, cuando ya se está a punto de hacer una unión con otros países de Centroamérica y se decide formalizar esto. Entonces, de momento, por eso es que El Salvador, 130 años después de que los sellos ya aparecen con el nombre real, se sigue buscando en el tomo S en la mayoría de los catálogos. Entonces, bueno, está esta segunda emisión provisional entre agosto y septiembre. La emisión tiene varias variedades, como se puede ver abajo, hay doble barra, hay barra delgada, hay barra un poco más ancha, etcétera. Y por muchos años existía la creencia de que el sello de 2 centavos no era una emisión oficial del país. Hace casi 20 años tuve la oportunidad de entrar al archivo La UPU y ahí me dejaron escanear la sección del Salvador. Y básicamente ahí uno de los sellos que fue enviado por el correo del Salvador a la UPU fue el sello de 2 centavos. Entonces realmente sí es una emisión oficial del país, pero por alguna razón no entra en circulación.
Entonces, hasta ahí hubiéramos estado bien, porque ya en enero de 1890 El Salvador había hecho el contrato con la Hamilton Bank Note y en teoría ya se iba a proveer la primera serie de sellos lista para enero de 1890, entonces con eso alcanzaba el país a sobrevivir, pero va a haber un acontecimiento que con eso cerramos la conferencia antes de llegar a 1890. Bueno, aquí hay varias falsificaciones de todas estas emisiones provisionales. La más famosa es el 1 centavo en 2, que obviamente no existe ni con barra, ni con o sin barra. Hay también otros ensayos ahí, fantasías, como este 5 centavos en 10, como este oficial en el 1 centavo, que tampoco existió, como esta estampilla que supuestamente da registro. Todo esto es falso. Realmente los únicos sellos que circularon en la parte de arriba. Aquí hay algunos ejemplos de esta serie. Como se puede ver, mucha de ella está circulada con los sellos de 1879. Entonces aquí se puede ver una de 33 centavos enviada por el presidente a París. Eugenio Péctor fue por muchos años el cónsul de El Salvador en París. Y bueno, ahí es una tarifa triple vía Panamá. La de abajo, que es enviada a Zúrich, pues es una tarifa de 11 centavos. Como pueden ver, el sello de 10 convive con el sello de 1, y este sello de 10 sustituía el negro de la emisión anterior. Y aquí se puede ver otra carta a San Luis que tiene básicamente 22 centavos, una tarifa doble. Aquí se pueden ver más ejemplos de esa convivencia. Una carta de 11 centavos pagada con 3 sellos de 1887 y uno de 1879 de 2 centavos. Esta carta de 10 centavos con 2 sellos de 5 a San Francisco, que como no era vía Panamá, porque existía una ruta que venía de Panamá parando en todos los puertos centroamericanos, acabando en San Francisco, se podía pagar el correo y te evitabas el 1 centavo. Los dos sobres de abajo son básicamente usos de los provisionales que les mostré. Aquí se puede ver el 1 en 3 centavos. Y en el sello de la derecha, en la carta a la derecha, pues se puede ver el uso de un provisional de 1 centavo, que en general estas cartas no son muy comunes. Entonces, como les decía, hubo un evento que puso un poco una complicación a los planes originales del gobierno de hacer una transición ordenada hacia los sellos de la Hamilton en enero de 1890. Básicamente lo que pasó es que en noviembre de 1889 el Palacio Nacional de El Salvador se incendió. El Palacio Nacional en ese entonces guardaba todas las oficinas del gobierno, incluyendo el correo. Entonces básicamente se incendia, y lo que pasa es que se logran salvar algunos sellos de los escombros del incendio, y entonces deciden hacer una contramarca usando tipos de canceladores que sobrevivieron y formaron 1889. Entonces dijeron, vamos a usar estos sellos del 21 de noviembre de 1889 al 1 de enero, al 31 de diciembre de 1889, en lo que llega a la nueva emisión. Entonces estos sellos son raros porque en teoría solo fueron usados en San Salvador, por 41 días, pero presentan la particularidad que el correo permitió a los particulares que tenían stocks de sellos ir con el gobierno y que se los sellaran. Entonces, si básicamente el servicio del correo te conocía o eres una persona respetable en ese momento en la ciudad y tú tenías 5 o 10 pliegos de sellos, pues el gobierno también te los resellaba en 1889 para que los pudieras usar. Entonces, pues como medida efectiva de protección contra robo, pues la verdad no hacía ningún sentido, pero así fue. Entonces, los sellos que sobrevivieron al incendio son los primeros 5, que corresponden a las emisiones de las alegorías, y existen también sellos de la emisión de 1879 contramarcados con este tipo,
pero esos son los que se creen que son los que los particulares dieron para que se les resellara. Entonces, esta ha sido una serie muy complicada de estudiar. A lo largo de los años se han hecho, ha habido personas, ha habido al menos como 5 de nosotros que hemos revisado cientos de sellos, y el primero que publicó lo que podría ser la clasificación definitiva de esto fue Bruce Ball en The Oxcart, en Socorrico, a finales de los 60, y realmente el análisis de los sobres, los pocos sobres que hay, el análisis pues, ha determinado que los tipos que él determinó pues, son los reales y son los 4 que pueden ver ahí. En general, una forma relativamente fácil, pero no es a prueba de balas, pero es la forma más fácil, es de identificar los sellos genuinos o los contramarcas genuinas, es el espacio entre el 1 y el 8, que es un poco más de 1 milímetro. Entonces, la mayoría de falsificaciones que se conocen, al menos 9, no presentan esto. Obviamente hay temas adicionales en cuanto a los tipos de la tipografía de los números, la forma de los unos, la forma en que el 9 se cierra, las curvas de los 8. Es también una serie que da para mucho estudio. Sin embargo, solo se conocen 5 sobres. Aquí hay 3. Básicamente el de arriba es quizás es el uso más grande de esta serie. Es un sobre de 58 centavos que realmente debió de haber sido 57. Bueno, eran 40. Le falta un centavo porque debe haber sido 59, o sea, eran 15 más 44. Falta un centavo, pero pues es el uso más grande. Y luego hay también estos sobres de abajo. Esta es una tarifa sencilla de 11 centavos y la otra pues es también de 11 centavos. Como los canceladores se habían quemado, básicamente lo que se hizo fue un cancelador provisional, como diríamos en México, hechizo, que es lo que se le llama el cancelador de la dona, que es el que básicamente se puede ver en estas cartas. Y pues bueno, básicamente estos fueron los últimos sellos pre la Hamilton Banknote, que es el contrato que cubre los siguientes 10 años, que vamos a ver mañana. Y pues bueno, aquí se puede ver un sobre dirigido a Nicolas Sivek con estos sellos. Y pues con eso, básicamente terminamos este periodo de El Salvador. Y antes de abrirles a las preguntas, pues hacer un breve comentario de la bibliografía. Como les decía al inicio, El Salvador ha tenido muy poca cobertura. En general, pues ha sido gracias a las publicaciones de la Sociedad Filatélica El Salvador, que es la que pueden ver abajo a la izquierda, El Faro, que fue por muchos años la revista del club en Estados Unidos. Luego estas dos se fusionaron en lo que es hoy El Salvador Philatelist, que lo publicamos ahora un poco esporádicamente, esperamos retomarlo en algún momento este año. Y por luego los dos libros que hay, el primero ya fue publicado, que es el del periodo prefilatélico, y luego el que estamos trabajando, que ya está prácticamente terminado, que es el de las emisiones del Salvador del siglo XIX, que es el que pueden ver ahí encima, que no es la portada oficial, pues es un boceto portada. Y pues luego, si alguien más tiene interés, pues bueno, está el website de la Sociedad Filatélica, que es elsalvadorphilately.org, y pues básicamente también ha habido artículos a lo largo de los años en el Quetzal, en The Oxcart, en Nicaragua, que son los clubes en Estados Unidos que coleccionan Guatemala, Costa Rica y Nicaragua respectivamente, y pues también hay artículos sobre El Salvador en The Main Sheet que publicaba Brian Moorhouse y que también fue una persona importante para que se conociera un poco más sobre la filatelia del Salvador. Entonces, pues con esto, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Felicitaciones, muy lindo. Muy bien, felicitaciones. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Bueno, Excelente. Guillermo, Muy bueno, Guillermo, muy bueno. Clarito. bien, Guillermo. Gracias. Muchas Guillermo, felicidades, Guillermo.
Muy bueno, Guillermo. Felicidades. Gracias, Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias. Y, Guillermo, en las dos falsificaciones que presentas al principio, hablas de los hermanos Piro Spyro Sí, y la falsificación, que me quiero imaginar que son falsificaciones filatélicas, es decir, para defraudar a los filatelistas, ¿no? Esta de aquí de la izquierda. La segunda es un fraude más bien postal, quiero entender. es una teoría, es una teoría. La primera se consigue relativamente fácil. Hay hasta algunos bloquecitos pequeños. Hay la segunda prácticamente hemos visto 30 años, no solo yo, sino más gente, unas 5. Entonces, Ok, por eso creemos pero que era puede más ser una falsificación postal que postal. filatélico. Creemos que pudo ser la falsificación postal que dio origen al contrasello, pero no es seguro. Ok, gracias. Guillermo, de esas dos verticales que están ahí arriba, ¿se conoce más o menos el año que las hicieron? Porque parecen inspiradas en esas de Hawái, ¿no? En Hawái, sí. Sí, bueno, fueron hechas cerca donde vives. Se sabe que fueron hechas en San Francisco. Ya, no Se sabía. reportaron en Le Timbre Post en enero de 1867. Entonces, se reportaron 2 meses antes de que los sellos reales fueran emitidos. Ajá. Entonces, se reportaron como que por fin uno de los últimos países que faltan emite sellos, ¿no? Y es El Salvador, y son estos dos. Ya. Luego, curiosamente, cuando salen los sellos, el primero que se anuncia en Alemania y en Bélgica fue el de 2 reales. Entonces, yo tengo un artículo de Le Timbre Post que Moens dice, ¿sabes qué? Ya salió el sello compañero de estos, del azul y negro de 1 real, que es el de 2 reales verdadero, ¿no? Entonces sí fueron muy, muy contemporáneos. Y bueno, rápidamente se dieron cuenta que no eran reales, y pues hoy hay muy pocos. O sea, yo habré visto unos 20 en total, 20 años, ¿no? Hay una tira de 4 que es espectacular en ese sentido, ¿no? Porque es la único múltiple, pero de ahí en fuera son ejemplares individuales, y prácticamente todos los que coleccionamos esto, pues tenemos uno de cada uno o uno, pero no más, ¿no? Interesante. Guillermo, buenas noches y felicidades. Te quiero hacer una pregunta. Oye, ¿la ruta a Europa más común era vía Panamá o existe también ruta vía Honduras o Guatemala? No, bueno, es una buena pregunta. La ruta más común era vía Panamá. ¿Y por qué? Porque básicamente cuando ocurre todo el tema de la fiebre del oro en California, pues obviamente se crea todo el transporte de correo vía Panamá, hacías el transporte por tierra a través del Istmo y luego lo mandabas de Panamá a San Francisco. Entonces, esa ruta al inicio no paraba en los puertos de Centroamérica, o sea, realmente se iba directamente porque lo que le interesaba era llevar a la gente del correo hacia allá, más que existía la competencia del canal de Nicaragua. Entonces, a partir de 1800, a finales de 1850, empieza la Pacific Mail Steamship Company, crea una ruta como lechera, como diríamos en México, lechera, ¿no, Jaime? Que va parando Panamá, Punta Arenas, un puerto en Nicaragua, que fuera León Viejo, fue a Corinto, León Viejo, no, perdón, El Viejo, perdón, Corinto, luego paraba en Amapala, luego se iba a los 3 puertos de El Salvador, que eran La Unión, La Libertad y Acajutla, luego paraba en Guatemala y luego incluso paraba en Acapulco. Entonces, esa ruta es la que realmente empieza a crear el correo estructurado en Centroamérica en general, en la costa del Pacífico Centroamérica, que es donde la mayor parte de gente vive todavía en la región. O sea, la costa del Atlántico no es tan poblada como los países.
Entonces, cuando tú mandabas correo, pues obviamente tu ruta normal era vía Panamá, porque la de Nicaragua pues desaparece más o menos a inicios de los 1860, ¿no? Entonces lo mandabas vía Panamá. La de Guatemala existía esporádicamente, la tenías que mandar a Guatemala por tierra, luego la mandaban a lo que hoy es Puerto Barrios, y de ahí salía generalmente en barcos ingleses vía Belice, pero no es una ruta que en esta época se hacía. Realmente mañana vamos a hablar de unos sellos que se emiten en 1899 que son para cubrir específicamente la ruta vía Guatemala y Belice, que es la ruta que se le llama vía Zacapa, ¿ok? No, así como el ron. Entonces, esa ruta se formaliza, ha sido como una ruta intermitente, ¿no? En tiempos de la colonia existía, luego desaparece, luego se vuelve a formalizar en 1899 y de ahí ya se mantiene por unos 30, 40 años más. Muchas gracias. Guillermo, primero felicitarte, me encantó tu presentación. Tengo una pregunta. ¿Puedes poner de nuevo la lámina, la diapositiva número 7? Esa. Guillermo, ¿se tiene alguna noción de dónde se elaboraron esas cancelaciones del sobre a la derecha, la cancelación de estrella? Esa, el sobre que está a la derecha. Porque son idénticas a las cancelaciones que se conocen en las estampillas de Honduras, de la emisión de Morazán y algunas de las primeras emisiones de CIBE. Y lo mismo ocurre en una imagen tuya en la diapositiva de 18 que me gustaría que viéramos después. Mira, generalmente las cancelaciones se mandaban a comprar a Estados Unidos. No hay, por lo menos, El Salvador tiene muy poco registro, pues. O sea, la mayor parte de decretos han sobrevivido porque están en el diario oficial y hay diarios oficiales relativamente accesibles, ¿no? Pero el documento oficial, pues primero se quemó en el correo en 1886, se quemó todo el archivo, prácticamente todo el archivo, ¿no? Y luego ha habido terremotos y bueno, toda una tragedia, ¿no? Entonces no se tiene el registro donde se compró, pero sin embargo, lo mismo que tú dices pasa en Guatemala. Hay muchísimas cancelaciones que si tú comparas el libro Cancelaciones de Guatemala contra el estudio que hemos hecho de las del Salvador, pues hay muchas que son comunes. Entonces, van a comprar a Estados Unidos, para hacerte corta la historia, muchas eran similares. Dicen que la Yale Company era uno de los que producían cancelaciones, eso por lo menos lo que... Y bueno, algunas sí las hizo Hamilton, o sea, por ejemplo, en este tema que hemos estado hablando de las planchas de impresión, que se están vendiendo ahora, hay una plancha de impresión que era de una cancelación, lo cual es un poco raro, pero bueno, pero sí fue una cancelación que se conoce. Entonces sí, se vendían al por mayor, ¿no? Sí, porque cuando la vi, esta es la misma cancelación que se usó en Honduras y la otra es la lámina 18. Ahí. Esa, la de los círculos concéntricos se parece mucho, exceptuando que la de Honduras no tiene ese puntito en el centro. Es casi la misma. Lo que pasa es que hay, de círculos concéntricos hay varios, hay de 3 círculos, hay de 4 círculos, hay de 3 círculos con punto, hay de 3 círculos con un círculo pequeño, o sea, hay como 4 o 5 diferentes que se fueron usando en diferentes épocas. Perfecto, y te tengo otra pregunta. Con relación a lo que mencionas, que después los sellos de la primera emisión se utilizaron como timbres fiscales, aun cuando no tenían la sobrecarga o perdón, la contramarca, ¿se conoce si hay algún documento con algún timbre falso? O sea, que hayan usado alguna estampilla falsa como timbre fiscal. ¿Has visto alguno o se sabe si eso existe? No, es que, no, es que, bueno, solo para poner las cosas en contexto. Se conocen 5 documentos con estos sellos usados como timbres fiscales. Ah, ya. O sea, yo tengo los 2 únicos bill of ladings que hay y un coleccionista en El Salvador tiene otros 3 documentos que eran como compraventas en los cuales se usaron estos sellos. Y no hay más.
Ah, ok. Muchas gracias. Guillermo, yo tengo unas preguntas. Primero, bueno, me uno a las felicitaciones, de verdad que estuvo fabuloso, muchas gracias por ellas. Cuando describiste las planchas, mencionaste que hubo 25 transferencias en la última de ellas. Sin embargo, yo veo, lo que entiendo de lo que veo solo 5. ¿Quisiste decir 25 por todos los valores o es que en esta hoja hay 25? Pero no, en esta hoja hay 25. Ok. En esta hoja, que es la única impresión en la cual hubo 25 tipos en la impresión. Ok, o sea que hay como, por ejemplo, como el contraste es estos, que ahí sí es los 5 tipos impresos 5 veces. Pero esta sí fue la única. Lo que pasa es que son los dos extremos, ¿no? Y esta solo es el único valor y la única impresión. La tercera impresión fueron, si no me equivoco, fueron 15 valores y luego repetían 10 más. Ok. ¿Ok? Ok. La otra pregunta, bueno, son dos preguntas muy relacionadas entre sí. Es sobre el incendio del correo. Este incendio, primero, ¿se tiene algún tipo de noción del número de estampillas que se perdieron en este incendio? ¿Había un registro antes y luego posterior de las recuperadas? Eso es el punto 1. El punto 2 es si este incendio hizo que la última emisión de estas estampillas fuese particularmente escasa. Mira, registros no hay. Registros no hay porque si habían, se quemaron con el palacio. A ver, la leyenda negra del tema dicen que había un presidente que lo iban a enjuiciar, un expresidente que lo iban a enjuiciar, y entonces quemó el archivo que estaba en el palacio, precisamente para que las pruebas de lo que pudo haber hecho no se descubrieran. Entonces, pues obviamente ahí se fue todo. Yo te puedo decir de primera mano que si vas al Archivo General de El Salvador, hay libros del Diario Oficial que están quemados de la punta porque fueron de los que pudieron sacar de ahí. Pero sí, o sea, fue muy caótico el tema. Entonces no hay registro de nada. El tema se complica más por lo que te decía y puse por lo que te decía del decreto y lo puse para que la gente para que lo leyeran porque realmente es inconcebible. O sea, si tú estás haciendo una marca precisamente para evitar que la gente que se robó sellos de entre los escombros los use, pero si yo tengo sellos y yo te conozco, si yo soy de cierto reconocimiento en la ciudad en ese momento, pues puedo llevar mis sellos y me los resellan, ¿no? Sí, no tiene sentido. No hace ningún sentido. Sin embargo, y una cosa que se me olvidó decirlo, lo mismo pasó, exactamente lo mismo pasó con el contrasello en 1874. Decían que se lo habían robado, pero si la gente te conocía, la gente del gobierno te conocía, te resellaban tus sellos que tenías. O sea, no hace ningún sentido. Gracias. Y en cuanto a la escasez, ¿afectó este incendio la disponibilidad de la última emisión de estas estampillas? Mira, el problema es que realmente, bueno, la pregunta está dividida en dos. En San Salvador no los podías usar. En el resto del país, aparentemente sí. Las podías usar sin resello. Lo cual tampoco hace sentido porque es un país muy chiquito. Entonces, te podías ir de la ciudad vecina que quedaba a 60 kilómetros y los podías usar en San Salvador. Pero este fue un resello usado exclusivamente en San Salvador y los sobres que se conservan son exclusivamente en San Salvador. Entonces, sí es una emisión rara porque los tipos originales, o sea, de cada 10 sellos que ves de estos, es muy probable que 8 sean falsos. ¿Ok? Y ahí ya te tendrás que poner a ver, y te digo, porque vaya, sí hemos habido varios, o sea, que sí hemos examinado cientos de estos, ¿no? Y sí es complicado, incluso yo no usé GIMP, yo usé RetroReveal para hacer scans de esto y
es súper, súper complicado. Es un tema, es quizás de lo más difícil que te da El Salvador, junto con los papeles de Hamilton que vamos a ver mañana, pero... Gracias. Pues sí son escasos y obviamente los sobres, pues hay 5, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias. Y esa tinta también parece que no ayuda mucho, ¿no? Esa tinta parece que se corre, es azul. No, la de los... no se corre. No, Ok. realmente no se corre. Lo que pasa es que, acuérdate que se les quema el correo, sacan ahí sus canceladores y pues de pedazos de canceladores arman el año. Claro. Entonces, pues no eran, o sea, esto es a mano, estos no eran impresión formal, ¿no? Por eso es que muchos, estos son realmente ejemplos muy claros, o sea, hay otros que no los distingues qué es qué, ¿no? Uh-huh. Hola. ¿Se puede? Disculpa, Guillermo. ¿Se puede? Disculpa, ¿este tipo 1, 2 y 3 son originales o son falsas? Sí, esos son los originales. O sea, que están separados. Casi todos, el 1 está muy separado del 8, que es una forma fácil así a primera vista, sin meterse tanto análisis, de casi separar de casi todas las falsificaciones. Otra consulta. No sé si mencionaste cuántas emisiones hizo CIDEC en El Salvador. Esa la voy a comentar mañana, Sergio. Ah, ok. La presentación de mañana es puro CIVEC y Hamilton Banknote. Ok, gracias. Aldo. Hola, Guillermo. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, dale. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos regresar a la primera emisión, por favor? Hay unas tarifas ahí que me ha dejado... Tengo un par de preguntas en esa emisión. Cuando hablas de unas tarifas, por ahí un poco antes, creo que hablas de unas tarifas de media onza, 1 onza, esa de ahí. Ya te la pasaste. Esa ahí. Porte para correspondencia al exterior. La anterior, Guillermo, o la posterior, no sé cuál es. Es la 8, creo, Guillermo. Esa ahí. Ya. 4 reales menos de media onza. Después 6 reales de media onza menos de 3/4. Dime, ¿allí acaso el primer paso, no sé, porque en Sudamérica se daba hasta media onza, hasta 1 onza, hasta 3/4 de onza? ¿El concepto era distinto allá para considerar el peso? No, yo creo que es semántica, Aldo. O sea, es lo mismo, o sea, pagabas 4 reales hasta media onza. Hasta media onza, ya, o sea, la media onza, o sea, pasabas la media onza ahí y comenzaba a 6 reales, ¿correcto? No, el 6 reales, si me pesaba media onza exacto, ya era 6 reales. Es que ahí es el tema, por eso te preguntaba, porque nosotros trabajamos con hasta media onza, hasta 3/4 de onza y hasta onza, ¿no? Entonces, era un poquito distinta la situación. Cuando lo leí me pareció raro. Y después en la misma, en las siguientes páginas, creo que tienes una carta que estabas discutiendo ahí, que no sé si había una marca prefilatélica arriba, debajo, esa. El franqueado es, ¿tu problema es esa marca en sí? Porque yo me parece que todo el resto del porte podría cuadrar, ¿no? Sí, a mí esta carta, a mí personalmente se me hace buena. Obviamente esto es una carta que tiene certificado, se conoce desde hace como 50 años. Para mí es buena. Sin embargo, ha generado dudas ese tema del franqueado en San Salvador. Y esta carta, la última vez que se subastó en el 2001 en Corinfila. No se supo quién la compró y realmente se le perdió la pista desde ese entonces. Entonces, lo que tengo es una muy buena imagen de aquel entonces, que sí la llegué a meter incluso en retro reveal y parecía que el sello de tránsito estaba encima del franqueado, pero pues bueno, hay ciertos coleccionistas que tienen dudas y pues es bueno decirlo, ¿no? Para mí sí es bueno.
Sí, mira, vamos a ver las cuatro imágenes que están allí, que son de las que más me gustan de este periodo. La primera imagen, justamente la que estoy viendo que es un año del 74, la cancelación de abajo dice mayo 74, más o menos querían de cuadrar la fecha. ¿Qué sentido lógico tendría colocarle una marca de franqueado en El Salvador posteriormente para darle mayor valor a una pieza de que por sí ya es rara? ¿No te parece? Es que sí, a mí te digo, no me hace sentido porque tampoco es que es una marca que la gente reconozca y que pague más por ella, pues. Exacto. Cuando ya de por sí una carta dirigida al exterior de El Salvador en esa época es escasa, ¿no? Y luego voy para las de abajo, o bueno, en general todas, ¿no? Las siguientes cartas han analizado las tarifas, por ejemplo, el 16 que está en la esquina superior derecha, el 16 debería ser un franco 60. Un franco 60, no, Claro, 16 ¿no? Porque décimos. la marca de tasa T110 es una marca de intercambio entre Inglaterra y Francia, ¿no? Sí, un franco 10 por 30 gramos. Sí, por 30 gramos, ¿no? Entonces 1,60 es al destinatario. Igual en la de abajo, con las tasas italianas tienes el 2,30 que cuadra perfectamente bien con la marca 23 que está ahí al medio, ¿no? Que es un tamponcito. Pero en la siguiente, ahí veo dos cosas distintas, o tres cosas distintas. Hay un 2 con una línea diagonal, que supuestamente que sería un doble peso, una carta de doble peso. Sí, que eso es lo que los franceses le pagaron a los ingleses, en teoría. Exacto. ¿No? Tienes un 2.20 a cobrar abajo a crayón, pero tienes un tampón de 3.20, que es el que está al medio. No, la diferencia, Aldo, es que la tarifa era de 1.10 en Inglaterra, por 2 son 2.20, y Francia cobraba otros 100 céntimos, lo que formaba el 32. O sea, la parte de abajo, el 2.20 es para Inglaterra, y los 100 es céntimos para son la para de Francia. Inglaterra. O sea, porque yo escuché ahí que era para cobrar el destinatario. Me dije, no cuadra, pues 2.20 para cobrar el destinatario con el 3.20. Ahora, claro, Guillermo, ahí tienes toda la razón. Ahí No, sí, sí, perdón, si lo dije así está, sí, perdón, Aldo, ahí sí no lo dije bien. Ya, ok, entonces sí, el 2.20 es el intercambio, ¿no? O sea, viene a ser como el 1.10, 2.20, listo. Y el 3.20 queda directamente... Y hace sentido porque es tarifa, es una tarifa, El Salvador salió con tarifa triple. Ya, correcto. Entonces sí, ahí sí cuadra perfectamente bien. Ok, gracias, Guillermo, disculpa la molestia. No, claro. Una pregunta de trivia, Guillermo. Nada más, a esas alturas, en 1870, 1860, un real en El Salvador comparado con un real en México, ¿tipo de cambio era similar? Nomás para comparar tarifas. ¿No tienes idea? Uy. No, comparado contra... Nada más para saber si era más caro el correo en El Salvador que en México o al revés. ¿Cuál era el porte en México? Era 2 reales. 2 reales era pero acuérdate que las distancias en México son mucho más grandes. Sí, pero era... Aquí habría que compararlo en todo caso con un porte de un real que sería 16 leguas. No, es que eso es lo que te iba a decir, Jaime, porque yo la única tarifa que conozco en México es la de las águilas, y pues 2 reales eran para cartas que eran 50 kilómetros, ¿no? 60 kilómetros, ¿no? Más allá de 16 leguas, son como 90 kilómetros. Y aquí con 2 reales mandabas la carta al extranjero. Obvio, la parte proporcional del país, ¿no? Sí. No, nunca me ha tocado ver así un comparativo de reales centroamericanos con reales mexicanos. Es una buena pregunta. El tema también, Jaime, es que aquí en ese entonces no había moneda nacional, o sea, lo que se circulaban eran prácticamente resellos de monedas de otros países, muchas de ellas eran mexicanas. Correcto. Cierto, plata. Plata, sí.
O sea, no había prácticamente monedas. O sea, la primer intento de haber una casa de moneda fue en 1892. No, ya contestaste la pregunta, es plata, estamos hablando de plata. Tienes razón. Una pregunta, Guillermo. Disculpa, Henry. No, adelante. Habla Diego. En esa cancelación del sobre a París, que es la portada del libro 2, veo que hay bastantes, hay 3 de 2 chelines y 2, 4, 5, 9 de un chelín. Pregunta, ¿se usó también 5 chelines en El Salvador? En Ecuador hay 5 chelines, pero yo no he visto nunca en sobre, pero pregunto si es que en el caso de Ecuador, en el caso de El Salvador, ¿saben si se ha usado o tal vez otro país? No, realmente sellos ingleses aplicados en correos saliendo de El Salvador solo hay 2. Una es esta carta, que bueno, el C35 es Panamá, y básicamente hay otra carta prefilatélica que es a Lima, que le agregaron un sello inglés en Panamá, y que es pues es la primera carta de El Salvador con sellos, ¿no? Obviamente es un sello inglés, ¿no? Pero son las únicas 2 que se conocen. Gracias. Guillermo, de esa transferencia de 5 posiciones, explicabas un solo pliego, la pregunta que hizo Will, que tiene los 25 tipos y todo. Justo en esta página, la que tienes en la derecha, que son 2 bloques reportes, ¿no? Uno de 15 y otro de 10. Perdón. Esa, digamos, la orientación de la parte de abajo es normal, o en otros pliegos se ve también eso de ese tipo que tiene un ángulo a la hora que se imprimió, o es una Esa la puse peculiaridad de adrede porque es la única que se conoce con ángulo y muestra, y gracias que lo preguntaste porque no lo dije, muestra claramente cómo se imprimieron las primeras 3, jalaron la hoja y se imprimió mal. Ok. Y pregunta relacionada con eso, no existe un TED Badge, nada de eso, ¿no? Aunque lo hicieron quizás de casualidad o accidental. Ok. Gracias. No, TED Badge no, y La ABN es difícil. Y cada valor se imprimía separadamente, ¿no? Si hubiesen impreso en esa forma, al momento de hacer la perforación hubiese sido terrible. Claro, mírale la perforación, acá aparece. Está angulada, ¿no? Está sí. angulada. Entonces, al momento de ponerle la perforación derecha, hubiese sido terrible, hubiese comido algo. Pero sin embargo, la de abajo lo tiene, ¿no? O parece tenerla, no sé. Un poquito, creo, ¿no? Parece no, la de abajo tenerla. sí la tiene, la de abajo la tiene, pero en general las hojas, pues mal que bien, le voy a quitar lo gris, porque, o sea, no tenían tan mal perforación, ¿no? Acá en el medio es en doble perforación, ¿no? Sí, esta es doble perforación. Hay a veces estos errores. Yo tengo una hojita de estas sin perforada de arriba. Pero sí existen ese tipo de variedades. Ese tipo de cosas. No son muchas, ¿eh? Y en la de la izquierda, al haberse impreso digamos, cada fila independientemente, tiene que haber variedades de distancia entre la de arriba y la de abajo. ¿No hay algunas que sean mucho más cortas, mucho más separadas, una cosa de ese tipo? Sí hay, pero entre impresiones. Ok. Hay una impresión que creo que es la tercera, que se puede identificar en las hojitas precisamente porque están más juntas que en el resto de las otras impresiones. Ok. Sí. Pero para ese entonces es importante que ellas están imprimiendo 15 y luego 10. 15 y 10. Ok. Gracias. ¿Alguna pregunta para No, Guillermo? solo un comentario adicional. Guillermo, dijiste al principio también que esta serie sea probablemente la primera impresa relieve. No, la primera impresa localmente en Centroamérica.
Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, no, fue impresa en relieve, pero no, desconozco cuál fue la primera del mundo impresa en relieve, ¿no? Pero más bien la primera impresa en Centroamérica. Ok, gracias. Porque Guatemala las mandó imprimir a Francia, Nicaragua con la American Banknote, Honduras las ¿Y era imprimían. tipografía? ¿O qué era? ¿Litografía? No. No, impresión en relieve. Ah, impresión en relieve, ya. Guillermo, yo quería hacer una pequeña aportación a una pregunta que te hizo Jaime con relación a cómo sacaban El Salvador la correspondencia, que si se podía hacer una ruta por Honduras. La respuesta es que por Honduras no se podía, incluso nosotros mismos, casi que éramos como decir dos países en uno, porque de Tegucigalpa al sur salía más fácil sacar la correspondencia por Amapala y el Pacífico, y la gente de la costa norte por el lado Atlántico. Porque caminos adentro del país eran caminos para mulas, no existían casi los caminos, así que era muy inhóspito, era muy difícil comerciar entre la parte norte y el centro de Honduras, así que mucho menos para hacer una ruta postal que El Salvador quisiera sacar a través de Honduras por la costa atlántica, imposible completamente en aquella época. No, y la verdad también que la Pacific Mail pues, era bastante eficiente, o sea, una Eso carta sí. llegaba de El Salvador a Londres en 35 días. Muy bueno, sí, mucho mejor que ahora. Entonces, no se necesitaba otra ruta realmente. Por eso es que hay tan pocas cartas, bueno, prácticamente solo hay una conocida de El Salvador por Cosmos. ¿Y esa carta de Cosmos quién la tiene? ¿También el coleccionista en Filipinas? A la venta. Oh, está a la venta. Un poco cara, demasiado cara para mi gusto, Me pero imagino. está a la venta. Hacemos una polla para juntar todas. Aquí pasamos el sombrero, digamos. Para el dinero de Molina. Con sus cheques de especial. Cheques de Arango. Con los irrebotables de Molina. La razón por la que preguntaba es que hace muy poco tiempo, en un remate en Alemania, vi una igual, pero de Perú. Pero el Matacé, y qué casualidad que me dices está a la venta y la otra apareció. De repente es una Y está en Alemania también, está a la venta. Sí, de repente es una colección como esta colección que va a salir en Corinfila de oficinas postales en el extranjero, ¿no? Entonces cuando estaba viendo ahí hay un montón de cosas de Perú que no se han visto, pero por un montón de años. Son algo que quería comentar, ahora que tienes esta lámina, Guillermo, alguien hizo una pregunta con relación a la estampilla bisecada. Eso era común en nuestros países, así que aquí hiciera falta alguna estampilla de un valor y que se tuviera que recurrir a cortar una estampilla para ajustar el valor que se necesitaba, era una práctica, aunque no era legal, era común. Y por mucho tiempo fue muy común aquí en Centroamérica. Fíjate que en El Salvador en todo el siglo XIX se conocen 4 cartas de esta serie, si no estoy equivocado. Algunas al interior, si no la mitad de ellas al interior, y creo que esta es la única de 20. La de 10 es un poco, es las otras 3. Y de ahí no vuelves a ver bisectados o bisecados hasta 1900, que vamos a hablar mañana, que es un periodo tremendamente caótico en el país. Una cosa que aprendí aquí es esto del círculo, ¿no? El círculo, de acuerdo a la UPRU, era de que había que multarlo o no había que hacerlo. Eso lo vimos, creo, de Costa Rica y de otro par de países, y acá también tienes el circulito. O sea, sí, era práctica UPU. También hay que usar la primera emisión de Honduras que mostré yo, que vimos el circulito, que claro, ignoraba también completamente lo que significaba eso hasta gracias a mi oficina. Sí, ese es un buen tip. En Panamá también se dio esa costumbre de hacer bisecados, sobre todo con las ediciones de 1878, 78, 79, que eran prácticamente, es más, hasta trisecados y cuatrisecados y montones de pedacitos. Eso es una buena charla ahí que podríamos formar ahí para que vieran cómo despedazaban las estampillas, pero a la larga era
como decía Mauricio, una práctica del gobierno. No había estampilla y había que vender correo. Claro, creatividad. Que era creatividad de los administradores. Si una pregunta en México hay hasta partidas en 8, ¿no? Me imagino. No, de veras, de veras, de veras. No, sí, sí, pero me imagino cómo queda, ¿no? La octava parte ya directamente un... Yo tengo uno en mi colección de Distrito Monterrey, un 8 reales, un octavo para pagar un timbre, para pagar un porte de $1. Qué bárbaro. Y el matasello es más grande, o cae encima o va alrededor, porque me imagino es un pedacito. No, es 3 veces más grande, ¿no? Se conocen muy pocos, pero yo tengo uno de ellos de Distrito Monterrey. Un octavo. Ese hay que verlo. ¿Tienes tiempo? Te lo enseño. Sería interesante. Me imagino que es ¿qué cosa? 2 milímetros por nomás, 2 Pablo. milímetros. Una cosa de ese tipo. Si lo tienes a la mano, ponlo. Ahí lo ha ido a buscar. Esas cosas no se ven tan seguido. En el Perú, ¿qué es lo máximo que llegamos? Cuatrisectado, ¿no? Es lo más. En Honduras, trisecado, yo creo que es lo más que se llama. Cuatrisectado, el 20 No, centavos, no, se cortó en 4 pedazos. Sí. En México hay toda clase de combinaciones. ¿Sabes qué? Te lo enseño mañana porque. Ok. Porque lo quité para la colección que llevé a. Yo tengo uno, así que si quieren verlo, yo tengo uno. A ver, dale. Ten listo el GIMP, Henry. Para jalarlo desde ahí, claro. No, ahora ya todos deben ser expertos en GIMP, es súper fácil. Mira este. ¿Qué es eso? Picadillo. Picadillo, santo. Oye, no se quejan de Cibe, ¿qué? ¿Qué valor tiene? El carnicero. ¿Cuánto pagó eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Un rompecabezas. Sí, sí. De carne. Fue el resultado había que completar la tarifa. Picadillo. Uno que ganaba cuando daban la figura completa. Bueno, por lo menos todo amarra, por ahí vamos bien. Sí, no, es un sobre legal, es legal. Eso era como... ¿Y cuánto porte es? Creo que esto era 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centavos más o menos. Creo que era. Esto era 10 centavos cada uno porque es caro. Sí. ¿El sello de cuánto era? Era el cambio del correo. 5, no. Espera, este rojo era 20 centavos. Nada, sí. 20 centavos. Sí, 5 centavos cada uno, sí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 centavos. Ahí está. Pero es que ni siquiera... Pero no era... Es que en ese momento no habían picado tanto los sellos que cuando venía un doble porte como ese, entonces al final no había sellos enteros. Así que tenían que usar los picados. Eso de las bisecciones y bisectados y todo eso, entonces en toda América Latina se aplicó. Sí, creo que sí. Todos tuvimos emergencia en algún momento. Sí. Este es 5 centavos, En Argentina se utiliza la Confederación, los clásicos, ¿no? Hasta Sí. Trisecado. Trisecado en el caso de los 15 centavos. 5 centavos. Este es la cuarta parte. Este es 10 centavos. Sí, era 10 centavos la roja, Y este es a mano David, Este es de la colección de Álvaro Castro, que es una de las pocas que dice Panamá. Este es otro piquillo también. Que habían hay bastante picadillo de todas clases. Picadillo es el término correcto, creo. Sí, Sobre todo para ese sobre que enseñaste primero. Este es curioso, este cubito. Claro, ese es un cuarto. Ese es 5 centavos. Nuevos a las cartas, ¿no? Tutti frutti, picadillos. O sea, es de filatelia gastronómica. Literal.
No, pero imagínate, ese cuatrisectado que está ahí, el que tiene Jaime, que es un octavo set, va a estar interesante verlo mañana. Bueno. Aquí lo tengo ya, ¿eh? ¿Lo tienes? A ver. Me la doy a tirar ahí para ver si es bueno. Listo. A ver, uy, es solamente el pedacito ahí de una esquina. Te lo voy a agarrar y lo pongo, papá. Espérate que fijaos que veo. Así. Caramba, y nomás es una esquinita. ¿Puede compartir la imagen para...? La he capturado y la voy a poner en el WhatsApp, a ver. O, bueno, ahí no están todos, pero sí. Si no, mañana lo escaneo. Sí, sí. Madre, es un cuartito nada más, una esquina del timbre, caray. ¿Y qué te parece este video? Qué increíble, ¿no? ¿Qué tal creatividad? ¿Qué es eso? Ah, es otro picadillo. ¿Eso Claro. qué? ¿Bisectado con cuatrisectado? Es un bisectado con un cuatrisectado. La 3/4 parte del sello. Está bien. Y en rombo. Cara. No tenían nada que hacer los oficinistas. No, tenían que hacer aportes distintos. No, pero eso es pura creatividad, pues no había y había que echarle mano a lo que estaba disponible. Henry, Sí. intento con un par. A ver. A ver si sale la pantalla. ¿Me das chance? Dale, No está subiendo. ahí viene. Ese es Cuadrisectado. Es que el de arriba es bisectado, ¿no? Porque las estampillas de Venezuela son... ¿Es bisectado o sí parece? Un cuadrisecado de Venezuela y un cuadrisecado de México. Es bueno. El de Zacatecas es bueno. En Zacatecas les gustaba mucho hacer eso. Interesante. Muy bien. Dudosos en carta, pero... No, pero si hay varios, ya no creo que sean dudosos, ¿ya? Claro, y como dice Jaime, ¿no? En Zacatecas le gustaba mucho hacer eso. Nada más visa en alto y dije, es bueno, porque es Zacatecas. Interesante. ¿Alguna otra pregunta para Guillermo? De repente hay algo más. Bueno, Guillermo, gracias nuevamente por la interesante presentación. Gracias, Guillermo. Y mañana tenemos la parte número 2 con CIVEC, ¿no? Después vamos a tener otra de CIVEC también.